el momento de inercia de esta pieza, toda esta viga, y le sumo el área de esa viga más la distancia de aquí a acá. ¿Sí? Distancia a la viga. Luego, calculo este momento de inercia de la losa, le sumo su área y lo multiplico por esta distancia de aquí. Esta sería mi distancia de la losa hasta el centro de gravedad. Esto es elevado al cuadrado, ¿no? Así. ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho ahorita. Hemos calculado eso. Ese aumento de inercia. ¿Sí? Teniendo eso, ahora vamos a calcular lo que son los módulos resistentes que me van a interesar. Como me piden el P su infinito, yo sé que ya voy a calcular en la parte inferior. Vamos a poner una condición más que me estaba olvidando. Es una tensión de tracción 1 igual a 0. ¿Sí? Vamos a trabajar con un pretensado completo, donde no exista tracción y la fibra inferior va a estar con una tensión de 0 en lo que sería servicio, tomando en cuenta todas las cargas, donde estamos diseñando nuestra P sub infinito. ¿Ya? Para este análisis, lo que necesitamos son los módulos resistentes respecto de la zona 1, es decir, desde la zona que está en la fibra inferior. Módulo resistente. Estos módulos resistentes, para el tema de la viga normal, W1P, es el momento de inercia de la viga dividido entre su respectivo Y1P. Este de aquí era 18.199.196,7 centímetros a la cuarta, dividido entre el Y1P, que es 82,61. ¿Sí? Entonces mi módulo resistente de la viga solita es igual a 18, 19,9, 19,6.7 dividido 86,61. Lo que es igual a un módulo de 220.302,59 centímetros al cubo. El otro módulo resistente que me interesa es el 1 de la viga compuesta. ¿Sí? Momento de inercia de la viga compuesta dividido entre su distancia al centro de gravedad de la fibra inferior de la viga compuesta. Esto eran 36.332.036,3 centímetros a la cuarta, dividido entre 115,86. 115,86. Esto es igual a W1C. ¿Me escuchan? ¿Está todo en orden? Se escucha, pero no sé si mi imagen solamente se quedó en los datos, digamos. No sé si los otros, digamos. A ver. ¿Cómo le va a los otros? ¿Está todo bien? ¿Se ve? ¿Se escucha? Todo bien, ahora sí se escucha y se ve. Ah, ya. No sé qué raro entonces si se está quedado en la parte de datos. Bueno, sigamos entonces a ver. Si alguien tiene la grabación, por favor la puede compartir. De todos modos, yo les voy a pasar igual el archivo. Ni bien terminemos. ¿Ya? Y estos serían los dos módulos resistentes que vamos a utilizar para el cálculo. ¿Sí? A mí me gustaría que veamos un análisis previo para el cálculo de P sub infinito. Vamos a colocar aquí. Upa, me equivoqué. Esto de aquí. Lo vamos a colocar acá. Fíjense.
nosotros tenemos que entender cómo va a trabajar nuestra viga. Fíjense, nosotros en el momento que preparan nuestra viga, ya colocaron nuestras vainas para colocar los torones, todas esas cositas. Nuestra vaina y los torones aquí están. Nos dicen ya hay que tesar. Digamos que tiene 10 días de... Paso 1, existe un pretensado. Solo está trabajando el pretensado. En ese momento que se hace el tensado, la viga no está libre. Al momento que se la suelta la viga, empieza a trabajar con un pretensado inicial más el momento que genera el peso propio de la viga. ¿Sí? De esa forma. Eso es en el instante que se suelta, porque ni bien se suelta, se genera lo que sería una pérdida de pretensado acompañada del peso propio, del momento generado por el peso propio. Hay una pérdida en muchas bibliografías y la misma norma CIRSOC de Argentina y algunas otras normas como la de, bueno, algunos otros manuales, como el que les compartí de elementos prefabricados, consideran un 10% de pérdida. No sé exactamente si la CIRSOC toma un 10%, pero este manual, el que les compartí, ahorita no me acuerdo su nombre, toma un 10% inicial. Y después ya vienen lo que serían las pérdidas totales. En las pérdidas totales, en el peso infinito, ya tenemos que considerar las pérdidas diferidas, ya tenemos que tomar en cuenta las de fricción, acortamiento de anclaje, todas esas pérdidas que ya ha sufrido el acero por todo el trabajo que está haciendo. ¿Sí? Entonces, también va a aparecer lo que sería la siguiente etapa, el peso infinito, donde le estamos añadiendo ya está el peso propio, ¿no? Y ahora se le va a acoplar a ese peso propio lo que sería los pesos muertos de la losa, ¿sí? Y los otros pesos muertos. Aquí puede entrar lo que sería el peso de la losa, el de gravedad de la losa, y el peso de los diafragmas, ¿sí? Fíjense, nosotros armamos nuestra losita y, disculpen, nuestra viga, y esta viga está recibiendo su peso propio y está recibiendo el peso de los diafragmas y el peso de la losa. En este momento que está trabajando hasta aquí, fíjense, todo esto aquí, está solamente la viga es la única que trabaja con el pretensado, con la fuerza de pretensado. Entonces, ¿cuál es el módulo resistente que va a trabajar ahí? Solamente el de la viga, porque es el único elemento estructural que está recibiendo todo esto. ¿Sí? Al momento de que se endura la losa, pasamos a tener no solamente el peso propio, el peso de estos elementos estructurales muertos, sino también van a venir los pesos muertos complementarios, los no estructurales, ya sea el momento de la capa de rodadura, los momentos de lo accesorio, otros elementos también que pueden ser no estructurales, y también aparece lo que serían ya las cargas vivas o de servicio. ¿Sí? Fíjense. En esta parte ya está trabajando como una viga compuesta porque la losa ya está endurecida, ya está trabajando con su elemento acoplado, que es esa losita, ¿no? Que le han puesto. Entonces aquí ya trabaja lo que sería W1C, es decir, el módulo resistente de la viga compuesta. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos que entender que si trabajamos con una viga losa, vamos a tener que diseñar como si estuviera trabajando con su respectiva losita y de acuerdo a eso,
hay que trabajar con el módulo resistente respectivo para cada carga. ¿Sí? ¿Está claro? Aquí le vamos a poner W1C. No P. De esa forma. Entonces, ya teniendo eso, vamos a dibujarlo. Vamos a calcular ahora lo que serían nuestras cargas. Fíjense, a nosotros nos han dado estas cargas de aquí. Nos han dicho que tenemos un momento por accesorios de 28 toneladas metro, un momento por diafragma de 9.5 toneladas metro, un momento por carga viva de 220 toneladas metro. Nos han dado el dato, lo voy a poner yo. Aquí el peso específico del hormigón son 2.380 kilopondios sobre metro cúbico. Y el de la capa de rodadura, peso específico del asfalto, si no me equivoco es de 2.250. Este de aquí hay que revisarlo, ¿ya? Kilopondios sobre metro cúbico. Denme un ratito, lo busco el dato y lo corregimos para que no lo tengan mal. Por si acaso, lo de la capa de herradura es la capa asfáltica, ¿no? Que se le coloca encima para que puedan transitar los vehículos. Tiene un valor de 2.250, está bien. Iba a trabajar con 5 centímetros, vamos a decir que son 5 centímetros de capa de herradura, ¿ya? 5 centímetros, ¿ya? Con estos datos de aquí, nosotros vamos a calcular nuestro momento solicitante. Es decir, fíjense, si esta es mi losa, aquí va a tener una capita de 5 centímetros. Esto es asfalto, ¿no? Ahí van a pasar los autos. Aquí posiblemente, seguramente tenga un corredorcito para, bueno, ¿cómo se llama? Una acerita para paso peatonal, ¿no? Eso es parte de las cargas. Ese análisis ya lo van a ver después. Bueno, en su proyecto también lo vamos a ver. Entonces, tenemos que hacer el cálculo de los momentos cálculo de los momentos solicitantes. El momento, primero que nada, necesitamos conocer cuál es la carga del peso propio. No es más que el peso específico por peso específico del hormigón por el área de la viga. Es la carga por peso propio, ¿no? De la viga. Esto aquí eran 2.380 por el área de la viga. ¿Cuánto era el área de la viga? 5.685. 5.685. Esto está kilopondio sobre metro cúbico. Esto está en centímetro cuadrado. Entonces, esto sería 100 centímetros. Es 1 metro cuadrado. Entonces, mi carga lineal distribuida iría como 2.380 por 5.685 por 1 sobre 100 al cuadrado. Me da un valor de 1.353,03 kilopondios sobre metro. ¿Sí? De esa forma. Para calcular el momento
G1 para una viga simplemente apoyada es la distribuida, la longitud al cuadrado, y esto dividido entre 8. Esto va a ser 1353,03, 27 al cuadrado, dividido entre 8. Este momento de carga muerta de la viga, a ver, me dio 1353,03 por 27 al cuadrado sobre 8 es igual a 123.294,86 kilopolvios por metro, lo que es igual a 123.003 toneladas por metro. Sí, de esa forma. Tendríamos ya el peso propio. Ahora tendríamos que calcular el peso propio de la losa. Fíjense, aquí es muy importante. Aquí es muy importante. Vamos a poner una aclaración. Se toman las dimensiones reales de la losa. No se vayan a equivocar. Aquí se utiliza B por E. B por E. No B efectivo. B por E. ¿Se acuerdan que a nosotros nuestro B nos había dado un valor de 180? Ese valor se utiliza. No se utiliza BE. BE no se utiliza. ¿Ya? De esa forma. Entonces, el G de la losa va a ser el peso específico del hormigón por B por E. ¿Sí? Esto aquí son 2.380 kilopolvios metro cúbico por, esto aquí lo vamos a convertir de una vez a metros, son 1.8 metros por 0,2 metros. Entonces el valor de G1, disculpen, es GL va a ser 2.380 por 1.8 por 0.2, lo que me da 856,8 kilopolvios sobre metro. Y esto me da un momento de carga muerta de losa de G por L al cuadrado sobre 8, lo que es igual a los 856,8 por la longitud, que eran 27 metros al cuadrado sobre 8. Entonces, mi momento del peso propio de la losa va a ser 78.075,9 kilopolvios por metro, lo que es igual a 78,08 toneladas por metro. ¿Sí? ¿Está todo claro hasta ahí? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo entendido? ¿Qué nos faltaría calcular? El momento de los diafragmas nos lo da de dato. El momento de los accesorios nos lo dan de dato. El momento de carga viva nos lo dan de dato. Hay un dato más. Aquí, voy a quitar esto aquí porque parece acero. Asfalto. Falta el peso de la capa de rodadura.
¿sí? Son 2250 para 5 centímetros, ¿no? No creo que nos entre aquí, o tal vez sí. Sí, yo creo que nos entra. Ya. El peso de la capa de rodadura. ¿Con qué nombre lo trabajo aquí? Capa de rodadura, está bien. Va a ser igual. Disculpe. Disculpe, Ausi, una consulta. Acá que está compartiendo pantalla, o no sé si es mi internet, pero yo solamente escucho su audio, no puedo ver mi pantalla. A ver si los otros hemos... ¿Qué dicen? ¿Se escucha? ¿Se ve? Solo una pantalla normal, nomás. Se puede ver el ejercicio, cómo estoy resolviendo y haciendo, ¿verdad? Sí, sí, todo normal, está bien. No sé, compañero, qué habrá pasado. A ver, intente resolverlo. Si no, creo que alguien está grabando, lo puede compartir, por favor. Ya, sigamos entonces. Tenemos entonces un peso específico del asfalto y esto multiplicado por las dimensiones que tiene. Es decir, el B, que va a ser este ancho, donde está trabajando todo esto, y el espesor, que son 5 centímetros. El espesor de la capa de rodadura. Esto va a ser igual los 2250 kilopondios sobre metro cúbico por B. ¿Cuánto era B? 1.8 metros y por 0.05 metros. Entonces, la distribuida de la capa de rodadura va a ser igual 2250, disculpen, 1.8 por 0.05. Esto es la carga distribuida del peso propio de la, ¿cómo se llama? De la capa de rodadura, ¿ya? 202.5 kilopondios sobre metro. Ahí está. Y el momento de la capa de rodadura va a ser igual a este peso propio distribuido, la longitud al cuadrado, dividido entre 8, porque es una viga simplemente apoyada. Estos son 202.5 por 27 al cuadrado sobre 8. Este momento, la capa de rodadura va a ser igual a ver, son 18.452,813 kilopondios por metro. Lo que es igual a 18,5 toneladas por metro. ¿Sí? De esa forma ya tendríamos todos los datos que nos interesan. Y los otros datos ya los tenemos del análisis de, ¿cómo se llama? Del análisis de los datos principales que nos han dado. ¿Sí? Vamos a llevarnos, a ver qué tengo aquí en el portapapeles. Vamos a llevarnos entonces ahora el análisis de tensiones para nuestro cálculo del P sub infinito. Fíjense, nosotros vamos a trabajar con un diagrama de este estilo. Un diagrama de este estilo. Y aquí, que es donde nos interesa, es 0. ¿Sí? Esta tensión en la zona de tracción es 0.
Eso es lo que nos representa nuestro pretensado completo, donde tenemos una zona donde se suponía que había tracción igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Nuestro P infinito, ¿no? Este P infinito va a estar dado en esta tensión 1, en esta tensión de tracción 1, va a ser igual al P sub infinito por esta formulita, ya la conocemos, ya la hemos hecho la deducción varias veces, 1 sobre el área de la viga más la excentricidad dividida entre el módulo resistente de la viga menos lo que sería el momento del peso propio de la viga más el peso propio de los diafragmas más el peso propio de la losa dividido entre el módulo resistente de la viga. No se olviden, en el proceso donde estamos recibiendo la carga de la viga, la carga de los diafragmas y la carga de la losa, esto lo recibe directamente la viga. Y después van a aparecer lo que sería el momento de la capa de rodadura, el momento de los elementos adicionales, como les dije, los accesorios, y el momento de la carga viva. Y esto ya está siendo resistido por lo que sería el módulo resistente de la viga compuesta. Ay, disculpen, me equivoco aquí. 1C. 1C, ¿ya? Fíjense, está trabajando P infinito. Con P infinito trabaja la excentricidad. Tenemos lo que son el peso propio, el peso de los diafragmas y el peso de la losa. Y también tenemos, vamos a ponerlo azul, lo que están trabajando son el momento de la capa de rodadura, el momento del área de los accesorios y el momento de la carga viva. ¿Sí? De esa forma. El diagrama que estamos buscando es el cómo se ve y estos son los elementos que están trabajando sobre nuestra viga. ¿Qué tenemos que hacer? Conseguir el P infinito para que esto se pueda cumplir. ¿Sí? Ya nos han dicho que nuestra condición es que esta tensión sea 0, entonces esto va a ser 0 igual, tendríamos que despejar todo esto, vamos a despejarlo directamente para que no haya tanto lío. P infinito va a ser igual a el momento G1 más el momento DI más el momento GL dividido el módulo resistente de la viga más el momento de la capa de rodadura más el momento de los accesorios más el momento de la carga viva dividido el módulo resistente de la viga compuesta. Y todo esto dividido entre 1 sobre el área de la viga más la excentricidad dividido entre el módulo resistente de la viga. De esta forma. ¿Sí? No se olviden que esto estaría sumado a un 0. Y aquí solo teníamos que reemplazar datos. Vamos a poner un poquito más abajo. Aquí vamos a escribir, va a ser 1, 2, aquí. P infinito va a ser igual al momento del peso propio. Me dio un valor de 123,3. 123,3. Pero una cosita, esto lo vamos a meter en centímetros, ¿ya? Así que vamos a convertirlo nomás.
123.3. 1100. 3, 6, 12.300. Creo que nos sale mejor trabajarlo toneladas por metro, ¿no? Va a ser más pequeña este. Ya vamos a trabajarlo toneladas por metro. 123.3 sería. 123.3 más el de los diafragmas. ¿Cuánto nos había dado? Es el dato, ¿no? Ese nos dio 9.5. 9.5 más el peso propio de la losa. El de la losa 78.08. Esto dividido entre el módulo resistente W1P, que es este valorcito de aquí. Lo único que tenemos que hacer es 100 centímetros elevado al cubo es un metro cúbico. 22.030259 por 1 sobre 100 elevado al cubo me da un valor de 0.22030259. ¿Sí? De esa forma. El momento del otro lado, el primero es el momento de la capa rodadura, que me dio un valor de 18.05, creo. 18.5. 18.5. El momento por accesorio nos da un valor de 28 toneladas por metro. Y el de la carga viva es de 220, ¿no? Vamos a revisar. 220, sí, perfecto. Y este módulo resistente de la viga compuesta es 313.585.68. Me da 0.31358568. O 68, está bien. Y esto dividido entre 1 sobre el área era 5.685, si no estoy mal. El área 5.685, sí. Lo que sería igual a 0,5685 más la excentricidad que es 0,6861, ¿no? A ver. 6861, está bien. Y mi módulo resistente de la viga es de 0.22030259. ¿Sí? Y de esa forma, P infinito me va a dar un valor de 123.3 más 9.5 más 78.08 dividido 0.22030259 más 18.5 más 28 más 220 más 0.31358568 1 sobre 0.5685 más 0.6861 dividido entre 0.22030259. 203, sí. Y me da 370,865 toneladas.
Ese es mi P sub infinito. Ya tendríamos una de las respuestas. ¿Qué tocaría hacer ahora? Calcular el número de torones. ¿Sí? El fabricante me dice que el P admisible son 11.2 toneladas para cada torón. Entonces, cada torón genera 11.2 toneladas. Si yo tengo 370,8065 toneladas, ¿cuántos torones necesito? ¿Sí? X torones va a ser igual a 370.8065 toneladas por un torón dividido 11.2 toneladas. Entonces, X torones van a ser igual. X torones van a ser igual 370.8065 dividido entre 11.2 a 33.11 torones. ¿Sí? Tenemos entonces que poner 33.11 torones, o lo que sería redondeado, 34 torones, ¿no? O probar con 33 y sin hacer una suplementaria y le meten suplementaria. ¿Sí? De esa forma. Entonces ya tenemos resuelto lo que es la primera parte. ¿Cómo? El audio está empezando otra vez. ¿Hasta dónde me escucharon? Para que lo repita. No, recién empezó, está bien, se escuchó todo. ¿Se escuchó todo? Hasta el cálculo de torones, ¿verdad? Sí, sí, ahorita está todo normal ya, otra vez. Ya, perfecto. Entonces, ahora lo que nos toca ver es cómo se calcula la trayectoria de los cables. ¿Ya? Vamos a la diapositiva. A la hoja de cálculo. Vamos a ver la última parte, que sería la trayectoria del cable o de los cables. Vamos a ver los cables. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos este análisis, vamos a tener una viga simplemente apoyada de esta forma, con nuestra carga distribuida, ¿verdad? Es lo que estamos analizando. Así la modelamos, así lo idealizamos. Si nosotros analizamos el momento flector que se genera aquí, vamos a tener esta formita aquí. ¿Sí? Al tener este momento flector, nosotros tenemos que, como dice la teoría, mantener la figura de nuestra, ¿cómo se llama? De nuestro cable respecto a la figura de este momento. Entonces, nosotros vamos a respetar que nuestro cable va a ser una función cuadrática. Con esta expresión de aquí. Es la que va a regir nuestro dibujo. ¿Sí? ¿Qué tenemos que entender? En los extremos, vamos a trabajar, voy a ponerlo así, sin excentricidad.
¿Sí? ¿Qué pasa en los extremos? Nosotros vamos a trabajar sin excentricidad porque en los extremos no queremos que haya, no queremos tracción ni tensiones adicionales. ¿Ya? Aquí hay algo importante. A algunos ¿cómo se dice? Alguna vez puede ser que tengan, ¿cómo se dice? Alguna excentricidad. Yo no lo sé, la verdad, puede haber un caso, pero lo normal es que trabajemos con los extremos sin excentricidad. ¿Ya? Para nuestro diseño nosotros vamos a hacerlo sin excentricidad. Y para la mitad de la luz o la mitad del vano, en la mitad de la viga, ojo que este es para el caso de una viga simplemente apoyada. La mitad de la viga, 2 puntos. Tenemos que usar la flecha máxima de acuerdo al recubrimiento. De acuerdo al recubrimiento. ¿Qué pasa aquí entonces? Si nosotros nos ponemos a analizar nuestra viga, ¿dónde está? Aquí está. Nuestra viga de esta forma, otra vez. Y digamos que este es su centro de gravedad, ¿sí? Nosotros vamos a emplazar nuestro cable de esta forma. No me lo hace el dibujo. A ver. No me lo reconoce ni modo, lo voy a hacer a mano. A pulso nomás. Así más o menos. Pero a la mitad del vano, aquí vamos a tener F. ¿Sí? Esta es la flecha máxima. ¿De qué depende? De este recubrimiento. Este recubrimiento ya nos lo dieron el mecánico, que era 14 centímetros a la mitad de la luz. Entonces nosotros ya podemos definir F. ¿Cómo va a ser nuestro valor de F? Va a ser F, va a ser este Y1P. Este Y1P menos los 14 que estaríamos analizando de nuestro recubrimiento. ¿Qué es este F entonces? Nuestra excentricidad. ¿Sí? Ese sería nuestro valor de F. Esa es la flecha máxima de nuestra parábola. No se olviden que es una función parabólica. ¿Y qué tenemos que analizar esta figura? Esta distancia, a ver, vamos a ver un poquito. Esta posición de aquí es x igual a 0. Fíjense que la deflexión en ese punto es igual a 0. Y es igual a 0. Aquí, en x igual a L medio, la deflexión es igual a F. Y aquí, cuando x vale L, la deflexión vale 0. Son estos 3 puntos conocidos que tenemos para trabajar nuestra función cuadrática. ¿Sí? De esa forma.
Entonces, vamos a ir al otro lado y vamos a deducir nuestros elementos que forman parte de nuestra función cuadrática. Y va a ser igual a por x al cuadrado más b por x más c. ¿Cuál es nuestra primera condición? Cuando x es igual a 0, entonces y es igual a 0. Lo que me da como resultado que c es igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si este es 0, este es 0, este es 0, c es igual a 0. Otra condición. Cuando x es igual a L medio, entonces y es igual a f. ¿Sí? Pero esa condición la vamos a dejar de último, ¿ya? Vamos a ir a una condición más, a la de los extremos primero y luego la del medio. ¿Por qué? Porque va a haber una expresión que nos va a faltar, así que la vamos a hacer primero la otra. Cuando x es igual a L, entonces y es igual a 0. Este es del otro extremo. Fíjense, este va a ser 0. Vamos a tener que 0 es igual a por L al cuadrado más B por L. Y ya sabemos que C es 0, entonces este también es 0. ¿Sí? De esa forma. Y donde había X hemos reemplazado L. De aquí podemos despejar lo que es B. Y me va a quedar que B es igual a menos A por L. ¿Sí? Y la otra... Voy a poner... rectangulito, ya. Y la otra sería que y es f a por L al cuadrado sobre 4 más b por L sobre 2. ¿Sí? El de medio. Pero también sabemos que b es menos a por L. Entonces va a ser f igual a por L al cuadrado sobre 4 menos a por L al cuadrado sobre 2. Nosotros como truquito podemos multiplicar esto por 1, que sería 2 sobre 2. Y nos quedaría que f es igual a menos a por L al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Entonces, si despejamos a, vamos a tener que no es más que menos 4 veces f dividido entre longitud al cuadrado. ¿Sí? Y ya tenemos todas las expresiones para poder hacer el cálculo de y. En nuestro caso, calculemos a. Nos daba menos 4 por 68,61 dividido 2700 al cuadrado. Entonces, a va a ser igual. Me voy a apurar porque ya estoy con baja batería y por ahí se me apaga. 2700 al cuadrado va a ser menos 3.765 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Y B va a ser igual. A ver, ¿lo noté bien? Sí. Y B va a ser igual a este valor de A por L. Que me daría un valor de menos 0,10164. ¿Sí? De esa forma ya tendría yo mis expresiones. Y podría reemplazar en Y. A le pongo menos 3,765 por 10 a la menos 3 x al cuadrado más
bueno, en este caso menos 0,10164 por X. Y C es 0. Así que aquí ya puedo hacer variar en las diferentes posiciones que yo quiera y me va a dar el valor que yo necesito. ¿Sí? De esa forma podríamos calcular lo que sería nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra posición de las coordenadas del cable en diferentes puntos. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? Todo claro, sí. Bueno, pues hasta ahí sería el cálculo de la ecuación y solo que harías el que quiera probar, hacer una tablita de los valores correspondientes. ¿Sí? Y eso sería todo entonces, muchachos.